muy buenos días a todos. Estamos muy felices un domingo más reunidos en familia. Aquí tenemos a personas que están con nosotros congregándose, pero también sabemos que tú estás en tu casa o a lo mejor vas en trayecto a algún lugar, pero te invitamos a que participes con nosotros de este tiempo. Sabemos que Dios está en todo lugar, Él está en cada casa, en cada trayecto en el que vayas, su Espíritu está con nosotros. Entonces, en donde quiera que tú estés, acompáñanos en este tiempo para alabarle, para cantarle, para darle las gracias, porque Él siempre ha sido bueno con nosotros. Amén. Entonces vamos a iniciar. Si gustan los que están aquí ponerse de pie, y ahí en tu casa, si quieres acompañarnos de pie, también estaría perfecto. Sabemos que Dios siempre está con nosotros, entonces vamos a empezar a cantar, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos. Puedo ver el destello del alba, los colores de paz. Puedo oír la canción de victoria. Jesucristo ganó. No es con mis fuerzas, es con tu espíritu que venceré. Aunque no entienda, mi fuerza eres
Gloria a Dios. Tenemos la victoria en ti, Jesús. Si te la sabes, cántala con nosotros. La palabra se hizo vida. Sin pedirlo tú lo hiciste en mí. Sin temor a lo que viene. Confiaré porque tú estás aquí. Una vez más la palabra. La palabra se hizo vida. Sin pedirlo tú lo hiciste en mí. Sin temor a lo que viene. Confiaré, confiaré porque tú estás aquí. Camino creyendo. Cumplido fue. Te alabaré. Tu favor está en mí. Te cantaré. Tu gozo está en mí. Por siempre yo te adoraré, Jesús. Gracias por tu amor. Cantamos juntos, la palabra se hizo vida. Y decimos, la palabra se hizo vida. Sin pedirlo tú lo hiciste en mí. Sin temor a lo que viene. Confiaré, confiaré porque tú estás aquí. Camino, camino creyendo. Cumplido fue. Te alabaré. Tu favor está en mí. Te cantaré. Tu gozo está en mí. Por siempre yo te adoraré, Jesús. Gracias por tu amor. Te alabaré. Tu favor está en mí. Te cantaré. Tu gozo está en mí. Por siempre yo te adoraré, Jesús. Gracias por tu amor. Ahora las palmas solo. Te alabaré. Tu favor está en mí. Te cantaré. Tu gozo está en mí. Por siempre yo te adoraré, Jesús. Gracias por tu amor. Te cantaré. Tu favor está en mí. Te cantaré. Tu gozo está en mí. Por siempre yo te adoraré, Jesús. Gracias por tu amor, Jesús. Jesús, gracias por tu amor, Jesús. Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias, Padre, te adoramos, Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús.
al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. que sufrir, fue llevado a la cruz por mí, lo hizo por amor. En ese
Aunque venga la adversidad, nada me quitará de tu paz. El fruto de tu amor por mí es mi libertad. Y todo hecho está, todo en ti está. Y todo tengo ya, por siempre todo hecho está. Y todo hecho está, todo en ti está. Y todo tengo ya, por siempre. Unas más decimos, y todo hecho está, todo en ti está. Y todo tengo ya, por siempre todo hecho está. Y todo hecho está, todo en ti está. Y todo tengo ya, por siempre. Todo hecho está, todo en ti está. Todo tengo ya, por siempre. Todo hecho está, todo hecho está, todo en ti está. Y todo tengo ya, por siempre. Gracias, Jesús. Todo lo tenemos en ti, Señor. Hoy podemos disfrutar de esa herencia que gracias a tu sacrificio nos ha sido dada. Que hoy podemos vivir todo lo que está en la casa de Dios, en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Y es por eso que te adoramos, que te cantamos, que te damos las gracias. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué tiempo. Qué tiempo tan maravilloso, qué tiempo tan glorioso, qué tiempo tan rico, tan rico. Hay gente que no ha vivido esto, hay gente que no ha aprendido a experimentar la presencia de Dios. Hay gente que sus sentidos no están abiertos a percibir esta gloriosa, maravillosa presencia de Dios en este momento. Pero nosotros hemos conocido a Jesucristo. Y Jesús nos ha revelado verdaderamente quién es el Dios en el que hemos creído. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Y mis hermanos, gracias por estar en este tiempo de compañerismo con Dios, tiempo en el que podemos alabar y adorar. Y Dios ha seguido hablando y seguirá hablando porque a él le gusta platicar con su pueblo, a él le gusta platicar con sus hijos. Y esta ocasión quiero darle gracias a Dios y que usted y yo entremos a esa sintonía de platicar con Él, porque este es tiempo de que Él quiere hablar con nosotros. Y yo le pido que ponga atención a la voz del Señor. Padre, gracias, te adoramos. Es para ti, Señor, toda honra, toda gloria, todo honor. Por eso, Dios, no podemos sino decir en todo tiempo, gloria a ti, Dios, gloria a ti, Dios, gloria a ti, Dios, porque tú eres bueno, Dios, y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Y, Señor, aquí está nuestro oído, Señor, para que nos hable, Señor.
aquí está no solo nuestra mente, sino el corazón mismo está listo, Señor, dispuesto, Señor. Gracias, Padre. Y Señor, en el nombre de Jesús, tomo autoridad y reprendo toda distracción, todo pensamiento que no procede de ti, lo ato en este momento en el nombre de Jesús. Y toda persona que está en este momento escuchando este platicar contigo, Dios, en el nombre de Jesús, ahora su mente se sujeta a tu voluntad, Dios, y tu voluntad es que tú y nosotros, Dios, tengamos esa relación de pacto, esa relación de comunión, ese tiempo de compañerismo, Señor. Entonces atamos toda distracción en el nombre de Jesús y, Señor, nuestro corazón, nuestro oído está listo, Señor, para escucharlos, a escuchar, Dios, lo que tú, Dios, hablas a nosotros, sabiendo que tu palabra ya está en nuestro espíritu, a los que hemos creído, Dios, sabiendo que tenemos todas las cosas en el espíritu, Señor. Ahora, Señor, aquí está nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nuestro cuerpo, para que se manifieste tu buena, agradable y perfecta voluntad en ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Ok, la carta de Pablo a los Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice algo para continuar con el tema que hemos estado hablando sobre la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice ahí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esto es algo que yo he sido muy redundante durante mucho tiempo y les digo yo a las personas, a los que están presenciales se los digo, a los que están en línea se los digo. Si vas a decidir acercarte a Dios, buscar a Dios, si te llevaron a la iglesia, si te hicieron estar en la iglesia, si te hicieron estar donde la palabra de Dios, mejor que creas que Dios existe. Si no, simplemente estás, al igual que a lo mejor en otras cosas, perdiendo tu tiempo. No pierdas tiempo. Decide creer que Dios existe y decide creer que Dios quiere hablar contigo. Ok, nos ha estado hablando Dios de la importancia de permanecer conscientes que el origen de la fe es Dios. Y de esto hemos estado hablando desde hace, no sé si 3, 4 semanas. En Marcos 11:22, Jesús responde y les dice a los discípulos que estaban asombrados de que un día antes él había visto una higuera y la higuera había aparentado que tenía fruto, estaba como que queriendo engañar la higuera a los que la vieran. Y es interesante esto porque Jesús habló a la higuera y le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti. Y la palabra de Dios dice que al siguiente día la higuera estaba seca en las raíces. Los discípulos estaban asombrados y Jesús les dice una cosa solamente, que es la misma que hoy digo yo, que es la misma que tú y yo necesitamos saber. Jesús dice: tened fe en Dios. Amén. Y es muy claro porque Jesús dice: esto yo no lo hice con mi capacidad. Esto no es con la confianza de que yo digo algo y se hace porque yo lo digo. No, esta es la confianza que es necesario que sepamos que Dios quiere que tengamos en Él. Que si decimos algo de parte de Él, creyendo que Él respalda lo que hablemos, entonces va a suceder. Jesús decía: no es una fe humana, tened fe en Dios. ¿Eso qué pasó? Es por la fe de Dios que tengo en mí. Y esto es muy maravilloso, porque déjeme decirle que por eso también Pablo les habla después de haber tenido ese encuentro con Jesús, después de que en ese encuentro con Jesús se da cuenta que Dios es un padre, no un juez que quería que se aplicara la ley y que no identificaran a Jesús como Mesías, y se encuentra con el amor y la bondad de Dios en la persona de Jesucristo, a quien él perseguía. Y cuando se encuentra con ese amor, entonces Pablo empieza a tener una relación con Dios que nunca había tenido en todos sus años de haber sido aún fariseo de fariseos y un maestro de la ley, como muchos comprenderán. Sin embargo, Pablo se encuentra con el amor de Dios y entonces empieza una relación entre Dios y él a través de Jesucristo muy, muy especial. Y de esa relación que Pablo empezó a tener, escribe a los Efesios. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Efesios capítulo 1,
Vamos a leer a partir del versículo 15. Y mire lo que dice Pablo: por esta causa también yo. O sea, hay una causa en el contexto del versículo 1 al 14. Dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Jesús dice en Juan 14:1: creéis en Dios, creed también en mí. Confiáis en Dios, confiad en mí. Qué interesante. Porque dice Pablo, estoy hablando con creyentes en Éfeso, que su confianza, que su fe es en el Señor Jesucristo. He oído que ustedes creen en el Señor Jesucristo. Y eso para mí es, ustedes creen en Dios. He oído de eso. Y he oído también de vuestro amor como todos los santos. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios ama a sus hermanos. Eso está ligado. Y dice Pablo, versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo le llama Pablo: el Padre de gloria. Y esto es algo que él aprendió de Jesús, porque bajo la instrucción, bajo Gamaliel, bajo la gente con la que él había estudiado y se había hecho fariseo, no le habían enseñado a tener una relación con Dios como Padre, sino como era el creador, era el soberano, era el Dios lejano allá, el Dios autoritario, el juez. Pero ahora, a través de Jesús, ahora puede decir el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Y esto significa que la relación entre aquel antiguo judío fariseo ahora es una relación con su papá. Y ahora él conoce a Dios como papá por haber conocido al Hijo Jesucristo. Y dice, ¿qué es lo que yo le digo a papá Dios? Que a todos los creyentes que tienen fe en el Señor Jesús, el Dios nuestro, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Padre. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí viene el uso que puede tener que tú tengas fe en Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y para que también sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia que fue extendida a los creyentes de Jesús en los santos. Porque el que ha creído en Jesús ha sido santificado. Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablándonos a través de Pablo? Nos está diciendo que Él tiene una esperanza con la que nos ha llamado. Esa esperanza es Jesucristo. Y esperanza es una intensa expectativa de bien solamente. Y que también sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. O sea, Dios tiene una herencia y es nuestra y tiene riquezas. Y es triste, pero muchos creyentes no las conocen. Y también este conocimiento va a traer saber que hay una superiminente grandeza del poder de Dios, y ese poder de Dios es para con nosotros, no es solo para Dios mismos. ¿De quién está hablando? De todos los que creemos según el poder de la operación de su fuerza. ¿Qué fuerza? La de Dios. Wow. Fuerza que operó en Cristo, versículo 20, resucitándole a los muertos y sentándole a la diestra de los padres en los lugares celestiales. Y esta fuerza que Dios manifestó en Jesús, ¿qué dice? Esta fuerza es sobre todo principado, esta fuerza es sobre toda autoridad, esta fuerza es sobre todo poder, y esta fuerza es sobre todo señorío, y esta fuerza es sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, en este siglo, sino también en el venidero. Y dice que bajo esta fuerza, Dios a Jesucristo le permitió
someter todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a Cristo, que tiene todo eso, Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas, se lo dio a la iglesia. Y dice que la iglesia es su cuerpo, y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, esto es tan importante, porque lo que nos está mostrando Dios a través de la palabra es que cuando usted y yo tenemos fe en Dios, cuando usted y yo hemos creído, como los creyentes de Éfeso, en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, todo lo que a Jesús se le fue dado, toda la autoridad, señorío, poder, riquezas, etc., opera para con nosotros. Estamos hablando de la autoridad de la fe. La autoridad de la fe. Y créame, esto está tremendo. Porque hemos estado hablando que el principio del poder de la fe está en que tú y yo sepamos que la fe es en Dios. La fe es de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio la palabra que produce fe. Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por las palabras de Dios. Y ya hemos estado hablando estas semanas anteriores, algo muy relevante, y es que usted y yo escuchamos a alguien declarar escrituras de la palabra, y esas escrituras produjeron fe en nosotros para recibir la salvación que Dios había manifestado enviando a su Hijo para reconciliarnos con Él. ¿Y qué sucedió? Que al entrar Jesús a vivir en nosotros, el Espíritu de Dios se hizo uno con el Espíritu nuestro, porque está escrito en Corintios, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y ahora el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué está haciendo? Ese Espíritu tiene toda la palabra, ese Espíritu fue recreado en santidad y verdad, ese Espíritu procede de la semilla incorruptible, que es Jesús mismo sembrado en nosotros. Y ese Espíritu conoce toda la palabra, y ese Espíritu tiene la fe de Dios morando ya en nuestro espíritu. Ahora, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando decidimos usted y yo que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros, y cuando a través de esas palabras activamos la medida de fe que obtuvimos de Dios mismo, y esto lo dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, pero también lo dice Romanos 12:3, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí con buen juicio, conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno. Y entonces, ¿qué estamos haciendo a través de permanecer en Jesús? Que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros. Estamos activando esa medida de fe para que funcione. Y de esa manera, usted y yo permanecemos unidos con Dios. Y cuando nos unimos con el Señor Jesús, recibiendo las promesas de esta posición, estar en Cristo tiene una promesa. Estar en Cristo te da una identidad con Dios. Y esa identidad con Dios es una relación con Dios. Esa identidad con Dios es una relación hermosa, es una relación poderosa, es una relación de saber lo que Dios te ama y lo que ha entregado. Y dice la palabra que si no escatimó el darnos a su Hijo, lo que más amaba, su unigénito, ¿cómo nos iba Dios a retener las demás cosas? Significaría que si la retiene, esas cosas son más importantes que su Hijo. Eso no es cierto. Si nos dio lo más importante, y a Él le dio todas las cosas, y potestad sobre todas las cosas, también nos dio juntamente con Él todas las cosas. Por lo tanto, usted y yo podemos tener esta posición. Y cuando tenemos esta posición de permanecer en Jesús, que sus palabras permanezcan en nosotros, lo que pidamos al Padre nos será dado. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7, es un pasaje muy conocido porque es el pasaje
que tiene que ver con la vid verdadera. Y vamos a ir ahí a Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra de Dios así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y que y os será hecho. O sea, ¿qué es lo que está a nuestro alcance? Todo. Y hace un rato cantábamos, todo hecho está. Ya Dios nos dio todo. Es lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué es lo que nos fue dado? Todas las cosas. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué pareciera que no tengo todas las cosas? Bueno, porque pareciera que no tienes una relación suficiente con aquel que te llamó y que te dio todo. Te dio todo. Ahora, también dice la palabra de Dios, y el contexto es que Jesús es la vida verdadera, y es de Jesús de quien usted y yo tomamos de lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque el resultado de conocer a Dios como alguien que se pone de ejemplo que Él es el labrador. Este es el contexto de Juan 15 del 1 al 6. Y nos revela a Jesús como la vid de Dios. La vid es una planta, es un árbol, y es necesario que sea sembrado. Entonces lo que hizo Dios, y esto lo dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquella palabra, aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué hizo Dios? Envió, sembró en el mundo a Jesucristo, sembró la vid. ¡Wow! Y Jesús viene como la vid, y Dios la usa para que usted y yo fuésemos permanentemente injertados en el reino de Dios, en el plan divino. Y para que usted y yo, injertados en esa vid, igual que la vid, estemos continuamente dando fruto. Y en la medida que usted y yo tomamos savia de esa vid, usted y yo estaremos renovando nuestro entendimiento, como lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¡Wow! ¿Y a qué nos va a llevar? A que comprobemos que la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios, solo tiene unas características. Es buena, es agradable y es perfecta. Y este renovado entendimiento me va a llevar a que se manifieste en mi alma y en mi cuerpo todo el bien que ya nos fue dado en Cristo Jesús, la vid verdadera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, vamos a regresar un poquito ahí a Juan 15 y ahorita vamos a tocar este último versículo de Filemón 1:6. Y Juan, aquí en el versículo, voy a leer algunos solamente. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, ¿qué dice? Vosotros si no permanecéis en mí. ¡Wow! Y lo dice el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No se trata de fe humana. Se trata de fe en Dios. Se trata de fe de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8.
Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y apunta, y esto, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, la fe es de Dios, no es humana. Existe fe humana. Usted y yo, a través de conocer a una persona, tenemos relación con ella, pues empezamos a tenerle confianza. Perdón. Y sucede lo mismo cuando usted y yo tenemos una relación con Dios. Déjeme decirle que toda la autoridad respecto a la fe está basada en la relación que tienes con esa persona. Y lo interesante es que en el Antiguo Testamento Dios operaba con los profetas, con Moisés, con David. Operaba a través de una fe delegada. O sea, por un tiempo Dios delegaba autoridad. Pero cuando nos dio a Jesucristo, entonces la autoridad de Dios mismo en Jesús, toda la autoridad ya está en nosotros porque Jesús vino y se hizo uno con nosotros. Porque nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Él vive dentro de nosotros. Por lo tanto, toda la autoridad de Dios está en nosotros. Ya está ahí en nosotros. Y esto es poderoso, pero no estamos acostumbrados a verlo así, porque siempre queremos ver las cosas con los sentidos naturales y necesitamos recordar que Dios es espíritu, que usted y yo fuimos renovados, recreados en nuestro espíritu, que lo que necesitamos ahora es renovar nuestra mente. O sea, tenemos que hacer que mi mente tenga el conocimiento de todo el bien que está ya dentro de mí por Cristo Jesús, que es lo que dice Filemón 1:6, para que la participación de vuestra fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que ya está en vosotros por Cristo Jesús. Así es de que en este momento lo voy a invitar, póngase la mano en su corazón. Y Pablo, póntelo ahí en casa. Tú y yo necesitamos ubicar aquí, con la mano en el corazón, que aquí dentro de nosotros todo el bien de Dios ya está aquí adentro. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Usted y yo podemos decirle gracias, Dios, por todo el bien que tú ya pusiste en nosotros por Cristo Jesús. Wow, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Podemos darle un aplauso a Dios? Créame, esto es tremendo, es poderoso. Y con ese bien que tenemos, usted y yo podemos ¿qué? Fluir. Se va a manifestar en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Esta vid que es Jesús, esta vid es descendencia por la línea de generaciones de David, porque el padre político de Jesús, José, desciende de la tribu de David. Entonces Jesús, la vid, es descendencia de David. Y Dios hizo un pacto con David. Y en ese pacto se manifestaría el amor de Dios, la bondad de Dios y la misericordia de Dios sobre todo el pueblo de Israel, que había sido puesto bajo David porque David fue puesto por rey. ¿Ok? Dios lo escogió para ser rey. Ahora, bajo ese pacto, a diferencia del pacto mosaico, y digo diferencia porque el pacto mosaico es un pacto de requisitos. Si tú haces esto, yo te doy esto. Y si haces esto, te doy esto. Ese era un pacto con requisitos. Pero el pacto con David no es un pacto con requisitos. Es un pacto parecido al que Dios hizo con Abraham. Y David, al igual que Abraham, cree a Dios y vive victoria David sobre sus enemigos, o los enemigos que se levantan contra los hijos de Dios, contra los creyentes, contra el pueblo de Dios. Hay enemigos que se levantan, lo han hecho toda la historia de la humanidad. En ese pacto que Dios hizo con David, y que usted y yo podemos verlo en el libro de Samuel, capítulo 7, de ese pacto David compone un cántico.
Y voy a escribir algo que está en ese cántico y usted y yo lo podemos ver en Salmos 89, versículos 3 y 4. Vamos a ir ahí a Salmos 89, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Este es el pacto que Dios hizo con David. Número 1, le llama escogido. Tengo una noticia: usted y yo fuimos escogidos por Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros fuimos escogidos por Dios. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Y David se identifica como ese escogido de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a los escogidos? Para siempre confirmaré tu descendencia, para siempre edificaré tu trono por todas las generaciones. En otras palabras, lo que Dios le dijo a David es que si le está dando un trono, es porque Dios entrega a sus hijos autoridad. ¿Está escuchando? ¿Sabes lo que es un trono? Es un lugar de autoridad. Es un lugar de autoridad. Y Dios nos ha dado autoridad. Y esa es la autoridad de la fe. Y la autoridad de la fe viene por la relación que tú tienes con el que te entrega esa autoridad. Y David vivía bajo una autoridad delegada por un tiempo mientras fuera el rey de Israel. Fue una autoridad delegada temporalmente. Y bajo esa autoridad, David confiaba y creía en el pacto que Dios hizo con él. Y había escuchado y creído en ese pacto, David. Pero también había escuchado y creído el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y todas las promesas que Dios había mostrado en ese pacto. Y con ese pacto que escuchó que Dios hizo con Abraham. Y parte del pacto que Dios hizo con Israel, que está en el Antiguo Testamento. David escuchó desde niño eso. Y entonces ese pacto te habla de lo que tú puedes hacer cuando enemigos se levantan contra ti. 1 Samuel 17:26 nos dice que ya David había sido escogido para ser rey, pero todavía estaba reinando Saúl. Estaba al frente de Israel. Y dice la palabra de Dios, vamos a ir a 1 Samuel 17:26. El contexto es que los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos, se habían levantado para pelear contra el ejército de Israel. Y el ejército de Israel, comandado por Saúl, que era el rey en ese momento, estaba para enfrentar a los filisteos. Entonces se pararon en un lugar, en dos montes, y en medio estaba un valle que es el valle de Elá. Y entonces ahí estaban los dos ejércitos para enfrentarse, Israel contra los filisteos. Pero los filisteos mandaron a un paladín a representarlos. Y las características que describe ahí es que era un hombre alto por encima de lo normal, fornido por encima de lo normal, fuerte por encima de lo normal. Y pues nada más de ver el animalote decía, los de Israel. Y viene este muchachito David, muchacho menudo, ¿verdad? Y escucha que esta persona representa a los enemigos de Israel. Entonces, 1 Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto con él, hablando del enemigo ese. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? O sea, este enemigo estaba avergonzando al pueblo de Dios. Hay enemigos que se levantan para avergonzarte. Y lo que quieren avergonzar es tu identidad con Dios.
Y lo que quieren avergonzar es la autoridad que Dios te ha dado y que te hacen pensar que no la tienes o que por qué no se manifiesta. Se levantan enemigos así como este Goliat. ¿Qué le van a hacer al que venciera este filisteo? ¿Qué van a hacer al que quite lo propio de Israel? Porque miren lo que dice. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? Somos nosotros. Somos los escuadrones del Dios viviente. Mira el concepto que tiene David de Dios. Es un Dios vivo, es un Dios viviente, es un Dios que se está dando cuenta que el enemigo se quiere levantar contra su pueblo y él tiene sus escuadrones. Pero él es un Dios viviente. Y esta expresión de David tiene una revelación muy, muy interesante y muy, muy poderosa, porque él dice esto y nos está revelando que ese enemigo que tiene bajo temor al pueblo de Dios, David le llama incircunciso. Y esta expresión habla de una identidad, de un ser humano, de una persona que por el puro título de incircunciso es alguien que no tiene pacto con Dios. Dios no hizo pacto con este hombre Goliat. Dios no hizo pacto con los filisteos. El título de incircunciso, David está diciendo, a ver, aquí está viniendo contra Israel alguien que no tiene pacto con Dios. Alguien a quien Dios no respalda en lo que está haciendo. Wow. Este enemigo o esta situación puede venir para engañarte, ¿con qué? Con temor de muerte. Eso que decía Goliat. Mándenme al más gallo a ver de qué cuero salen más correas. Y entonces el pueblo de Israel, Saúl y prácticamente todos, con excepción de David, estaban viendo a ese enemigo que no tiene pacto con Dios, que Dios no lo respalda en eso que viene a hacer en contra de Israel. ¿Y qué hace ese enemigo? ¿Quién puede conmigo? ¿Ya vieron de qué tamaño estoy? ¿Ya vieron de qué tamaño es la lanza que traigo? ¿Ya vieron de qué tamaño es la red que traigo? ¿Ya vieron de qué tamaño es mi escudo y mi espada? ¿Ya vieron de qué tamaño es mi traje? Viene para engañarte con temor de muerte. Este enemigo viene para engañarte con temor de que seas herido. Este enemigo viene para engañarte con temor de ser despojado de bienes. Este enemigo viene para engañarte, para despojarte de tu familia, despojarte de tu salud, despojarte de paz, despojarte de seguridad. Cualquier parecido entre Goliat y el coronavirus es mera coincidencia. Pero tengo una noticia. El coronavirus es un incircunciso. ¿Escuchando eso? Es un incircunciso. Dios no tiene un pacto con él. Por eso David le llama a ese enemigo incircunciso, porque lo primero que está diciendo es: este hombre no tiene un pacto con el Dios viviente. Regresamos ahí a Samuel 17, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahorita vamos a leer uno más, el 24, para los que anotan. Este enemigo venía. ¿Y qué es lo que hacía? Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahí estaba Saúl y todo Israel. Tengo miedo. Ya viste al Goliat. Tengo miedo. ¿Con qué estaba engañando y produciendo temor? Con sus palabras.
¿Y qué es lo que ha hecho? Que la gente hable sobre el coronavirus. Ha venido ¿a qué? A turbar a las personas con lo que se dice de este virus. Y recuerdo haber escuchado mentiras y engaños muy claros. Esas mentiras y engaños sobre la ciencia, los médicos. No, es que este virus no se conoce. No, es que con este virus no sabemos ni a qué tirar. No, es que este virus no hay nada. Y curiosamente, los mismos científicos, los profesionales, los virólogos decían, ¿por qué están asustados? Es un virus más. Y ya sabemos qué hacer con los virus. Pero estaban oyendo la voz del temor, la voz del miedo, que vino a turbar aún a la ciencia. Y la ciencia empezó a abrazar esa turbación y empezó a abrazar ese miedo y la repartieron a todo el mundo. Y está comprobado que bajo estrés y bajo miedo y bajo temor, tu sistema inmunológico está abatido. Entonces te estás hackeando tú solo cuando abrazas el miedo a cualquier situación, circunstancia o enemigo que viene a quererte decir, no sabes cómo te va a ir conmigo, no sabes que a mí no saben cómo vencerme, no sabes que no han descubierto que no hay cura contra lo que yo le hago al cuerpo de la humanidad. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Versículo 24. 1 Samuel 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Uf y recontra uf. Está fuerte. Hoy en día muchos creyentes se encuentran frente a circunstancias que se presentan frente a ellos semejando a un Goliat. Y estas circunstancias les quieren subajar, les quieren amedrentar, les quieren oprimir, les quieren hacer vivir en oprobio. Así, mucha fe. ¿Y por qué no sales ni de tu casa? Y tristemente, cuando tú y yo no somos conscientes del pacto que Dios ha hecho contigo a través de la obra de Jesucristo, tú podrías estar al igual que Israel estaba en el valle de Elá. Por eso David llama a Goliat incircunciso. Y David está dejando claro que ese enemigo, Zetacuacha, el coronavirus, no tiene pacto con Dios. Amén. Y David sabe que él es alguien que tiene un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento David había escuchado el pacto de Dios con Abraham, a quien conocen como el padre de Israel. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con el padre de esa nación de la cual David es parte? Génesis capítulo 12, versículo 2. Vamos a ir a la palabra. Gracias, papá Dios, por platicarnos esto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Génesis 12:2. Mire el pacto de Dios con Abraham, el padre de Israel. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué estaba haciendo Goliat? Estaba viniendo a maldecir a Israel. Y David se acuerda,
no tiene pacto con Dios. Ese tacuache, el Goliat, que viene ahí, no, que yo, mándeme a alguien, él y yo, y a ver, ¿qué hago? Este tacuache, ese Goliat, ese coronavirus, esa situación, no tiene pacto con Dios. Yo desciendo de Abraham. Yo estoy bajo el pacto de Dios con Abraham. Yo formo parte de esa nación grande que Dios le dijo a Abraham que haría. Y es una nación que va a tener y vivir la bendición de Dios. Es una nación que va a ser engrandecido su nombre por causa de Dios y para bendecir a otros. Y si alguien bendice a esa nación, Dios la va a bendecir. Pero si alguien va en contra de aquella nación, Dios no la va a respaldar. Wow. Versículo más de esta promesa que Dios hizo a... Déjenme nomás aquí. Hay este ratón que se me pierde. Génesis 22, 17. Escuche esto que Dios dijo también. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas ¿de quién? De sus enemigos. Y dice David, de ese pacto soy yo. Las puertas de ese enemigo. Su propia boca identificándose como indeciso, ya perdió. Porque se atrevió a maldecir al pueblo de Dios. Se atrevió a querer oprimir a los escuadrones del Dios viviente. El que hizo pacto con nuestro papá Abraham es un Dios viviente, está vivo. Amén. Y él nos dijo, o le dijo a Abraham, mi abuelo, ¿qué le dijo? Que nosotros, yo soy descendencia de Abraham, voy a poseer las puertas de cualquier enemigo que se levante contra Israel, sea quien sea. Y David tiene presente ese pacto. ¿Escuchando eso? David tiene bien presente ese pacto. Y una promesa más que Dios, el Dios de pactos con Israel, hizo en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 25. Deuteronomio 11, 25. Gracias, Dios, eres tan bueno. Mira lo que dice. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Al revés. Ese miedo y temor de vosotros va a tener, porque Jehová le pondrá miedo y temor, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. David se está acordando de estos pactos de Dios. Y David está identificando que el que le habla no tiene pacto con Dios. Por eso le llama incircunciso. Y él se está identificando, yo sí tengo un pacto con Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! David sí se está ubicando a sí mismo, mis hermanos, como alguien que tiene pacto con Dios. Pacto con Dios. Mientras que el resto del pueblo y Saúl no se veían a sí mismos así. El único que se veía con pacto con Dios era David. Regresamos a 1 Samuel 17. Miren lo que dice el versículo 32.
Primera de Samuel 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese incircunciso. Saúl, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué más dice ahí David? Vamos a verlo. Versículo 34 al 37. Mira lo que dice. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba el león, el oso, contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este que no tiene pacto, este filisteo. Y le dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Wow, está tremendo. Porque esto revela que él y el resto de su pueblo no se veían bajo el pacto que Dios había hecho con ellos. Pero David sí se veía bajo el pacto. Ni Saúl ni el resto de los del ejército se veía que estaba en pacto, y que Dios, que había dicho: te bendeciré de cierto. Y también dice Dios: no te dejaré y no te desampararé, a donde tú fueres iré yo. Eso también se lo había prometido a Abraham, y se lo prometió a Josué, y se lo prometió a Jacob, y se lo prometió a toda la descendencia de la cual el pueblo de Israel es parte. Pero se olvidaron del pacto que Dios había hecho con ellos. Y ahí están, amedrentados, asustados, engañados por estos enemigos. Mis hermanos, es muy importante que ubiquemos nuestra fe bajo un pacto con Dios. Conocer y creer en las promesas que Dios ha hecho con su boca establecen el poder con el que Dios ya te dio victoria sobre cualquier situación o circunstancia que viene contra ti como un Goliat enemigo. Cuando recibimos la fe de Dios en Jesucristo, y lo vimos en Efesios 2:8, porque sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Y luego Pablo también les dice a los Gálatas capítulo 2, versículo 16 y versículo 20, que es la fe de Jesucristo, es la fe de Dios en nosotros. Cuando tú y yo recibimos la fe de Dios en Jesucristo, tú y yo tenemos mayor poder que el que David usó. ¿Por qué tenemos un mayor poder? Hebreos 7:22. Acuérdate que David estaba bajo pacto. Hebreos capítulo 7. Gloria a ti, Señor. Toda la gloria es tuya. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un, ¿qué dice? Mejor pacto. Amén. Si David tenía un buen pacto y venció al Goliat, te tengo una noticia: en Jesús, tú y yo fuimos hechos gente que está bajo un mejor pacto, que el que responde por ese pacto, el fiador de ese pacto, es Jesús mismo. Amén. Versículo 26.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado a los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Wow. Este es el fiador del pacto que tenemos nosotros. Y es mucho mejor ese pacto que, ¿cuál? Que el que tenía David. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? Mejores promesas. Y si David, con promesas no tan buenas, comparadas con las que tenemos en Jesús, pudo vencer a Goliat, ¿por qué no habríamos nosotros de tener victoria sobre cualquier circunstancia o situación que ha venido contra ti como un enemigo? ¿Por qué no la tendríamos? Déjeme decirle que David actuó en fe y venció en fe. Por eso tocamos Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No se trata de fe humana para vencer a enemigos que se presentan como un Goliat. No es así. Me manda a decir, o busca que Jesús sepa que Él necesita que su siervo a quien ama sea sanado. Entonces le dicen a Jesús, este es un buen hombre que ha ayudado mucho al pueblo de Dios. ¿Y cuál era la promesa? A los que bendijeren al pueblo de Dios, Dios los bendeciría. Entonces Jesús oye del corazón de ese hombre, y ese hombre no tenía pacto. Ese hombre era un gentil. Ese hombre no era del pueblo de Israel y por lo tanto no era un seguidor ni descendiente de Abraham. Pero ese hombre está haciendo bien al pueblo de Dios. Y ese hombre está mandando decir que venga Jesús, porque lo que he oído de Él es que Él es enviado del Dios de Israel. Y fue enviado para mostrar el amor, la misericordia, la bondad de Dios. Y como ese hombre respaldado por Dios, que sepa que yo quiero que mi siervo sea sanado, que lo amo. Y entonces Jesús dice, ok, yo iré y le sanaré. Y muy probablemente usted conoce la historia. Y este hombre dice, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y te digo que con que digas la palabra es suficiente. ¿Por qué? Porque yo soy hombre bajo autoridad y con autoridad. Y como conozco cómo funciona la autoridad, yo le digo a este, ve y va. Y le digo a aquel, ve y viene. Así es de que solo di la palabra. Cuando Jesús oyó lo que este hombre dijo, se asombró y dijo, en verdad, ni en Israel he hallado tanta fe. Y es interesante porque la fe tiene una relación con la autoridad. Pero la autoridad se establece a través de la identidad que tú y yo tenemos. Este hombre conocía esa autoridad y sabía cómo funcionaba la autoridad. Y esa autoridad funciona porque él sabe quién es él. No tiene que andarle diciendo, aquí yo soy el jefe. No, no, no. Él sabe que él es el jefe. Entonces no me dice, vaya. Y así es.
vengan. No pregunta, ¿ustedes piensan que si les digo que si vienen van a venir? ¿Creen que si les digo que van a venir? No, no, no. Él sabe quién es. ¿Por qué? Porque tiene una relación con quien le dio esa autoridad. Y cuando sabe quién es Él, habla con autoridad. Y Él oye de la relación que Jesús tiene con Dios el Padre. Sabe la autoridad de la fe de Dios en Jesús. Y Él dice, que nomás diga la palabra. Y tú y yo tenemos la autoridad de Dios viviendo entre nosotros, en la persona de Jesucristo, a quien le fueron entregadas la potestad sobre todas las cosas, sean imperios, sean potestades, sean reinos, sea lo que sea. Y ese es el que vive dentro de ti y de mí. ¿Estás escuchando eso? Entonces, dentro de nosotros, por eso leímos ahí lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 1, que es tan importante que conozcamos todo el bien que nos fue dado por Cristo Jesús, como está escrito Simón, pero Pablo se los dice a los Efesios, necesitan conocer toda la potestad de Dios en Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, que todo está bajo los pies de aquel que es la cabeza, y que le ha dado Dios a la iglesia, que es su cuerpo, le dio la plenitud de Jesús. Y la plenitud de Jesús incluye la autoridad de Dios en Jesús viviendo dentro de nosotros. Amén. Así es de que tú y yo tenemos la fe de Dios. Amén. Y esa fe de Dios identifica quién es de Él y quién es de Él. Tú y yo necesitamos vernos a nosotros mismos como nos ve Dios. Y la palabra dice que fuimos hechos aceptos en el amado Hijo de Dios. Esto está en Primera de Juan 4:17. Pero también dice la palabra en 2 Corintios 5:21 que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Cuando tú decides creer lo que la palabra de Dios dice, tú le quitas a tu conciencia que te quiera acusar de que no te ves a ti mismo perfecto y le dices, la palabra de Dios dice que Jesucristo, el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros en Cristo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Y entonces, esa es nuestra identidad. Y cuando tú tienes esa identidad, entonces, ¿sabes quién eres? En Cristo Jesús. ¿Sabes qué autoridad te ha dado Dios? Y con esa autoridad, identificas a los Goliatas. Y les llamas a esos filisteos incircuncisos. Y les llamas a esa situación, escasez, pobreza, no sé, intranquilidad, temor. Y tú les dices, tú eres incircunciso y has venido en contra de alguien que forma parte de los escuadrones del Dios viviente. Y ese Dios viviente vive dentro de mí y tengo un pacto con Él en el que he creído. Es el pacto que hizo conmigo Jesús, mediador de mejor pacto que el de David, con mejores promesas. Por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, quítate. En el nombre de Jesús de Nazaret, cállate. En el nombre de Jesús de Nazaret, enmudece. En el nombre de Jesús de Nazaret, vete con tus engaños. En el nombre de Jesús de Nazaret, soy amado Hijo de Dios y sé que la mano de Dios ya me dio la victoria que Jesús conquistó para mí sobre cualquier enemigo. Vamos a orar. Gracias, Dios y Padre, por Jesucristo. Gracias, Dios, porque nos diste, Señor, tu palabra. El Verbo fue hecho carne. Tu palabra se hizo carne. Y tu palabra
Jesús, aquel que estuvo contigo en el principio, aquel que es contigo desde el principio y aquel que es Dios junto contigo, Señor. Tú lo enviaste, Dios, y tú, Dios, tu palabra, ya te hiciste carne, ya te revelaste a nosotros, Señor, y ya mostraste tu gloria, la gloria de tu unigénito, Señor, con la autoridad de tu unigénito, con la potestad de tu unigénito en el que hemos creído, Dios. Y gracias, Padre, porque tu palabra dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, tú nos hiciste hijos tuyos, Dios. Y como hijos tuyos nos hiciste herederos juntamente con Cristo, coherederos, Dios. Y esta herencia, Dios, ¿qué nos diste, Señor? Es una herencia de poder. Es una herencia que tiene riquezas en gloria, Señor. Y es una herencia que tiene autoridad tuya, Dios, en Jesucristo. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por esa autoridad. Y sobre toda mentira, situación o circunstancia que se ha querido levantar como un engañador, amedrentador y alguien que quiere ponernos en oprobio, están vencidos porque tú ya nos diste la victoria en Jesucristo, Dios. Gracias, Padre, te adoramos. Gracias por darnos esta autoridad por la fe tuya, Dios, la fe de Cristo, el Espíritu tuyo, Dios, el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y con ese Espíritu, Señor, te damos gracias, y tomamos autoridad sobre toda circunstancia. Ha sido puesta debajo de los pies de Cristo, y Cristo es nuestra cabeza, Señor, y tú no le entregaste a nosotros, tu iglesia, Dios. Gracias por estas mejores promesas. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias por la sanidad, Señor, de José Antonio Niebla. Gracias, Señor, por la sanidad de su esposa, Señor, y de su hija Karen. Gracias porque tú guardas, Dios, la vida de José Luis y Juan Pablo, Señor, en Los Mochis. Gracias, Dios, porque tú ya sanaste, Señor, porque ya venciste todo enemigo, Señor, que se quiso levantar contra tu pueblo, contra tus hijos, Señor, amado, Señor. Y, Señor, tu promesa es verdad, escrito está, por las llagas de Cristo Jesús fuimos nosotros curados. Así es de que en el nombre de Jesús, gracias, Dios, porque podemos hablar a nuestro cuerpo, a nuestra alma, Señor. Y le decimos a nuestro cuerpo, sé sano en el nombre de Jesús. Y le decimos a nuestra alma, confía en Dios, cree en Dios, tener fe en Dios, toma la fe de Dios que os ha sido otorgada, que habéis obtenido como regalo de Dios, y con esa fe tuya, Dios, se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestra alma, tu bienestar completo y total. Gracias, Dios, porque somos muy, muy amados, totalmente perdonados, perfectamente justificados, aceptos en Cristo Jesús. Somos la justicia tuya, Dios, en Cristo Jesús, y somos grandemente bendecidos y somos altamente favorecidos en Jesucristo. Amén. Hecho está en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a sacar el tiempo y continuar con más bendición. Bueno, muy bien, pasamos a un tiempo que nosotros le llamamos aquí tiempo de dar. Es un tiempo en el que compartimos, ¿verdad?, acerca de diezmos y ofrendas. Y me gustaría compartir contigo el día de hoy algo que me llamó mucho la atención, y para que podamos entrar en tema y que lo podamos hablar, vamos a leer Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y
este versículo dice, es 3 de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Okay, este versículo es un versículo que a mí por mucho tiempo me ha llamado la atención y se me hace muy, muy curioso cómo es que menciona específicamente, pues bueno, claro que lo que se quiere para nuestras vidas es que seamos prosperados, pero que dice que tengas salud así como prospera tu alma. Y me llama mucho la atención que haga ese énfasis refiriéndose a que el alma es prosperada. Y voy a centrarme aquí en este aspecto porque a lo que hemos estado compartiendo, lo que hemos estado entendiendo a través de leer la palabra de Dios, nos podemos estar dando cuenta que en nuestro espíritu ya tenemos todas las cosas. Nuestro espíritu, Jesús ya nos entregó toda la sanidad, ya nos entregó la salvación, toda la prosperidad, todo el bien, toda la sabiduría. Todo eso ya lo tenemos dentro de nuestro espíritu. Pero nosotros somos tres partes: somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces este versículo nos menciona que es muy importante que entendamos la prosperidad del alma, y aclara que la prosperidad del alma, porque el alma primeramente es la que tiene contacto con nuestro espíritu. En nuestro espíritu ya tenemos todo, pero cuando nuestro espíritu pasa a darnos esa bendición, primero pasa a través del alma y luego pasa a nuestro cuerpo o a nuestro cuerpo natural, a lo físico que podemos ver. ¿Por qué podemos decir esto? Porque para poder tomar lo que tenemos en el espíritu tenemos que actuar en fe. Para actuar en fe necesitamos en nuestra mente, en nuestra alma, decidir caminar y tomar lo que ya nos fue entregado, pero necesitamos creerlo, y el creer viene en el corazón, en las emociones, en la mente, que eso es el alma. Entonces el alma es lo que primeramente tiene el contacto con el espíritu y es quien primeramente tiene los beneficios de ser prosperado. Por eso este versículo nos menciona que si queremos ser prosperados es así como es nuestra alma prosperada, porque es quien recibe primero las bendiciones. Amén. El espíritu ya está prosperado, el espíritu ya lo tiene todo, por eso no menciona como tal el espíritu, pero el alma sí se vuelve prosperada, y después de que el alma se vuelve prosperada pasa a nuestro cuerpo natural. Y ahora, ¿por qué es importante en esta prosperidad participar de diezmos y ofrendas? Pues bueno, como decíamos ahorita, la prosperidad de nuestra alma viene por caminar en fe. Y nuestra alma tiene esa prosperidad a través del Espíritu a través de la fe. Entonces cuando nosotros participamos de diezmos y ofrendas, estamos caminando en fe para tomar y recibir lo que ya nos fue entregado dentro de nuestro espíritu. Y esa prosperidad pasa de nuestro espíritu a nuestra alma, porque necesitamos creerlo primero para recibirlo, y posteriormente pasa ya a nuestro ámbito natural, a nuestro ámbito físico, a nuestro cuerpo. Entonces, por eso este versículo lo menciona de esta manera, y por eso todavía nosotros es importante que participemos de diezmos y ofrendas para que estemos abriendo esa bendición que ya está en nuestro espíritu y que llegue a nosotros. El alma funciona como una llave de agua, que en nuestro espíritu es lo que trae la corriente de la tubería, que nuestro espíritu conectado con Dios es quien nos da toda la bendición y toda la prosperidad. El alma viene a ser como la llave como tal, que abre y permite que fluya el agua, y pues nuestro cuerpo viene siendo, vamos a decir, que la boca por donde sale el agua ya, y donde pues viene toda la bendición de Dios. Entonces por eso necesitamos a través de nuestra alma abrir esa llave para que venga esa prosperidad. Entonces te invito a que camines en fe, decidas abrir esa llave participando de diezmos y ofrendas. Si quieres apoyarnos, si quieres participar, ahí vas a estar viendo tú las cuentas. Creo que hay un mensajito también en los comentarios con la información que tú necesitas para participar y para podernos apoyar en este ministerio. Te damos muchas gracias porque hayas estado conectado aquí con nosotros en este tiempo. Bendecimos a todas las familias que están aquí con nosotros, que nos pueden apoyar, que han estado atentos a la palabra. Es una bendición tenernos con todos ustedes. Vamos a orar nada más ya para terminar. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo, precioso Padre.
que podemos estar aquí reunidos, que podemos estar escuchando tu palabra, aprendiendo de ti, teniendo más comunión y relación contigo. Te damos gracias, Señor Jesús, por los diezmos y ofrendas que tú ya depositaste, que tú ya moviste a la gente a que participara, pues eso, Padre. Te damos gracias por sus vidas, por toda la prosperidad y abundancia que tú ya les diste y entregaste a todas las personas, a todas las familias aquí conectadas, precioso Padre. Porque tu palabra dice, Señor Jesús, en este versículo que leímos, que tú deseas que seamos prosperados, que si tú le das de comer a las aves que nos siembran, que nos cosechan, ¿cómo no nos darás a nosotros también todas las cosas? Gracias, Padre, porque sabemos que tú ya nos diste toda la prosperidad. Bendecimos a todas las familias que están aquí conectadas, que estuvieron aquí con nosotros, precioso Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, amén y amén. Y eso es todo por el día de hoy. Estamos bendecidos, los bendecimos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos en las próximas transmisiones que tenemos, ya saben, los martes y los jueves. Y pues bueno, eso es todo. Shalom.